bueno, ya sabemos que vamos a hablar sobre Oppenheimer. Primero que nada, lamentando obviamente todo lo que está pasando en el país. Igual, no podemos emitir muchos comentarios sobre eso porque no nos compete. Así que vamos a despejarnos un poco y hablar de Oppenheimer. Toda la última película de Christopher Nolan. Cuéntanos, Mario, ¿qué tenemos para hoy o cómo quieres que iniciar? La verdad es que es un poco complicado porque es una película sumamente larga y compleja. 3 horas. Nuestro post más leído hasta el momento, más de 700 vistas, estaba viendo hasta hace un rato. Uh-huh. Y sí, e incluso como empecé eso, creo que la película más esperada del año 2023, no solamente por el director, sino también por todo el trabajo publicitario muy efectivo que se hizo alrededor de esa película en particular, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, empecemos, no sé, desglosando Bueno, las aunque funciones sabemos y que lo más importante, porque sí, en efecto, creo que es hasta el momento, la película más intensa e importante del año. sabemos, hablando de bulla, sabemos que más bullas sí son de Barbie, pero benefició a la larga, como ya han visto en memes, benefició a Oppenheimer, así como ha beneficiado a Barbie, que ya se sabe, ¿no? Bueno, Oppenheimer, nuevamente, como ya había comentado en mis historias, que nuevamente Nolan se toma, o bueno, intenta, o hace, mejor dicho, no intenta, hace una película o una historia que se mete nuevamente con la física, como a él le gusta, con la física, ley de gravedad, tiempo, siempre probando todo este tipo de cosas o tratando de demostrar que se puede llegar más allá. En este caso lo hizo, obviamente, desde algo que ya se hizo, como tomando los inicios de la física, de cuando todavía no se conocía si se podía o no se podía hacer una bomba atómica, ¿no? Y bueno, y es una película, Oppenheimer para mí, yo creo que es una película llena de estrellas. Bueno, sé que estrella suena muy, 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 bueno, muy fofo. En realidad, de personajes destacados. Y no solo me refiero al cast de actores, sino personajes destacados porque me refiero Históricamente, a la parte de la historia. Tú comienzas a escuchar nombres que en algún momento que te dieron historia los comenzaste a investigar o a leer. Entre los nombres que yo pude destacar, obviamente ya sabemos que es Albert Einstein, que lo nombran por ahí, que sale de hecho, lo hace hasta un hincapié en las palabras de Oppenheimer. Tenemos a Harry Truman, que sabemos que es el presidente, fue el presidente en ese momento, John F. Kennedy, quien fue que después le da la placa junto al otro presidente también, que era Lyndon Johnson, eh, también Heisenberg, pero no Heisenberg de ¿cómo se llama esta serie? Se me está borrando qué hacer. Breaking Bad. Ajá, no Heisenberg de Breaking Bad, sino Werner Heisenberg, que básicamente es como otro descubridor más de, de la ciencia, de la mecánica cuántica, si no me equivoco. Bueno, y él básicamente de ahí se basan los experimentos, y por eso mismo ya sabemos que hasta Walter White se puso Heisenberg precisamente por este personaje de la ciencia. Y acá lo sacamos de nuevo a flote, lo vuelven a nombrar, y bueno, y ya sabemos que en cuanto al cast, tenemos a Cillian Murphy, que es el actor principal. Tenemos también a Robert Downey Jr., que es destacado así mismo, como les digo, personajes destacados de la parte de la historia, también hay personajes destacados de parte de la actuación. Tenemos a Robert Downey Jr., que es reconocidísimo por hacer Iron Man, que me sorprendió acá en este papel. No pensaba que podía ser un antagonista de esa forma, pero bueno, No, ya. no, ya lo he hecho, ya lo he No, hecho. sí, Simplemente sí, pero que digamos que la ajá, gente lo ha ignorado en ese aspecto porque por muchos años formó parte de esa lo encasillaron. maquinaria comercial en Marvel, pero es un tremendo actor, sin duda. Ajá, Claro. claro. El juez Tenemos, o Chaplin en los años 90 creo que son sus mejores papeles recordados hasta la fecha. claro, también apareció Rami Malek, quien hizo precisamente el ya sabemos, no sé cantar, disculpen. Matt Damon apareció y Josh Peck, que creo que todos lo recordamos, o al menos los que tienen mi edad, de Drake y Josh, ¿no?
Josh Peck, o no, no saben de qué hablo. Bueno, ya. Josh Peck también, y bueno, un cast de actores que... Ah, y eso, cuando estaba viendo eso me di cuenta de algo peculiar que tiene Nolan, que sus protagonistas nunca los repite. Siempre coge a alguien nuevo para ser protagonista. Y a la par también coge a alguien que, alguien que pueda, que esté en su momento, por decirlo así. Que no suene mal, pero sí que esté en su momento como cuando fue Inception, lo cogió a, ¿cómo se llama? A DiCaprio, y bueno, y así fue desarrollando. También en Tenet ¿Te cogió, refieres a los actores que no los repiten? ajá, Aunque tiene también actores con los que trabaja con mucha frecuencia. claro, Esta vez me estoy faltó hablando de Michael los Caine. protagonistas, estoy hablando de Ah, los protagonistas, de ahí los demás sí los repito, obviamente, pero en los protagonistas como decir, este ya lo puse protagonista y en mi otra película ya no. Lo que no es lo mismo creo que que pasa, por ejemplo, con el que Burton. más ha repetido es Christian Ah, Bale. Creo ajá, que es el que claro, más lo ha repetido. Claro, no solo ajá, por la saga de Batman, también por The Prestige. Pero sí, sí, tienes razón. O sea, Matthew ajá. McConaughey, en sus inicios, Al Pacino también, Ujú. Insomnia, que es una película que mucha gente no valora mucho, ¿ya? Insomnia es Pero fue Memento, una ¿verdad? excelente. ¿Ah? Insomnia es Memento. No, Memento es la primera película de él. Es la primerísima primera película Claro, ajá, que lanzó. Insomnia es la segunda, que si no estoy mal es del año 2002. Ajá. ya, Y esa fue con Al Pacino y Robin Williams. Sí, Memento fue con Guy Pearce, ya que fue una de las ves, primeras que fue más bien cine experimental. Pero sí, es verdad, el personaje principal muy rara vez se ha repetido. Al menos el ya ves, actor que escoge. ahí ya me caí en la lección, Mario. Póngame cero, no mentira. Bueno, y eso por mi lado, hay más de qué hablar, pero en cuanto al intro, ¿tú tienes algo más que decir que no sé, que se me esté pasando? Sobre Creo el que he hablado intro. mucho. No, no, o sea, sobre el intro creo que te engancha, ¿no? Engancha con la explosión desde las primeras imágenes, estas tomas diversas de átomos, creo yo, desde las primeras escenas, para evolucionar luego eh, al diálogo, que creo yo que es lo primordial. O sea, yo lo coloqué también en el texto que subimos como la película más demandante de toda su filmografía, porque no me imagino cuánto habrá tenido que escribir para lograr compactar todo ese trabajo, porque tienes cualquier cantidad de diálogos, supuestamente muchos de ellos escritos en primera persona para poder diferenciar ante el equipo de actores y el equipo técnico también, cuáles eran las partes que se iban a contar desde la perspectiva del protagonista y los hechos objetivos, que es lo que él Claro. divide o alterna entre el blanco y negro y el color. Ujú. Eh, entonces, sí, o sea, a mí me parece bastante efectivo. No es una narrativa lineal, es algo que él ya ha utilizado en muchas ocasiones. Se De alterna, eso. salvo hasta la última parte en la que ya, digamos, él te cuenta las repercusiones después de la detonación de la bomba. Pero antes de eso, pues creo que todos nos quedamos impactados más que nada con la dualidad que te muestra con el protagonista, Ujú. que lo logra magistralmente, creo yo, Cillian Murphy, especialmente con esta famosa escena de la manzana, dice, ¿no? O sea, lo muestran como un estudiante de posgrado en ese momento, rechazado por alguna razón. Todos los grandes hombres de la historia en algún punto de sus vidas fueron rechazados, y que eventualmente contempla el sentimiento o la emoción de querer asesinar a alguien, ¿no? De querer asesinar a su profesor con una manzana envenenada, que al final no termina directamente en manos de la víctima, sino en manos de otro, de sus mentores, de otro profesor con el que tenía una mucha mejor relación, y bueno, y lo evita a última hora, ¿no? Entonces sabemos que contemplaba desde un inicio esa posibilidad de matar a alguien debido a una venganza personal, y al final esto también es un paralelismo con el hecho de que el más grande trabajo de su vida o de su trayectoria científica termina siendo o termina teniendo como resultado la creación de una bomba que culminó trágicamente con miles de vidas, ¿no? En Japón acabó con la guerra, si bien es cierto, pero también le generó este efecto del arrepentimiento, que es lo que más adelante se empieza a abordar en la película. Entonces, el intro es impactante porque empieza precisamente con eso, ¿no? Empieza con una leve escena de una explosión apenas cuando recién están los créditos, y luego se va con esa etapa de estudiante en la que ya te demuestran de por sí que es un personaje dentro de su genialidad,
bastante defectuoso. Entonces eso es lo que a mí por lo menos me llamó la atención desde las primeras escenas. No, no sé en tu caso. Ya. Y ahí tuvieron un resumen de lo que fue la película prácticamente por parte de Mario. La Lo primera que iba a parte más decir, que nada, porque hay mande, mande. muchísimo, hay mucha información. No, claro, obviamente, pero por sí, es un resumen lo que has dado, no es que no que te has entrado en los detalles. Lo que iba a decir es que lo bueno de estas películas es que aviva la historia, hace querer nuevamente aprender o buscar, rebuscar cosas de la historia que no son historias ficticias, sino que pasaron en su momento. Entonces nos hace querer nuevamente investigar sobre ciertos datos. Una historia así o una película de esta manera, bien contada, lo que hace es a un nuevo público querer aprender nuevamente lo que pasó antes, ir a buscar historias, así como buscamos en YouTube después de ver una película, cómo fue el final de tal película. En este caso, aprendemos sobre lo que en realidad pasó, no es sobre el pasado, sobre la historia prácticamente, la historia universal. En este caso, Robert Oppenheimer. Eso entre los puntos. Bueno, pasemos al personaje, Cillian Murphy. ¿Por qué lo cogieron a Cillian Murphy? Cillian Murphy, Yo, Cillian Murphy, ay, ya perdón, que lo mencionas, cuando hablábamos de los protagonistas, me falla el es, francés. no, no, es británico en realidad, pero aunque no ha tenido un protagonismo con Nolan, pero sí es un actor recurrente. Esa Ajá, parte quizá lo omitimos al inicio. claro. Estuvo desde la trilogía de The Dark Knight, de Batman, ¿no? Toda la trilogía desde Batman Begins y las dos películas subsecuentes. Y también estuvo pues en varios de los... En Inception, por supuesto, tuvo un rol antagónico en Inception y esta vendría a ser aproximadamente su quinta colaboración, pero el primer protagónico que le daba. Ah, en Dunkirk también, Uh-huh. que Dunkirk fue la primera película digamos, basada en hechos de la vida real, de ficción histórica, porque allí sí los personajes eran creados para la película, pero fue ficción histórica porque se trataba obviamente del fin de la guerra entre Inglaterra o de la participación inglesa dentro de la Segunda Guerra Mundial. Está relacionado en eso con Oppenheimer y también Cillian Murphy tuvo ahí. Eso sería su sexta colaboración con Christopher Nolan en realidad, pero un primer protagónico, ¿no? Claro. Bastante interesante. O sea, siempre lo coloca con personajes emocionalmente perturbados, es lo que me he Uh-huh. dado cuenta. Así también en Oppenheimer prescindió de Tom Hardy, que también lo utilizaba en otras películas cubriéndole la cara. Era una señal normal de lo que pasaba en las películas. Siempre lo mostraba a Tom Hardy con la cara cubierta, con una máscara o con cualquier otro tipo de, de objeto en el cual solamente se le vean los ojos, ¿no? Pero Claro. sí, primer protagónico y supuestamente hasta que veamos al Napoleón de Ridley Scott con Joaquin Phoenix, Uh-huh. para muchos ya el futuro ganador del Oscar, no sé si lo veas así. Esta película va a estar nominada, va a tener varias nominaciones al Oscar y quizás hasta yo apuesto a que puede ganar alguno. Ya, sí, En primero cuestión de pasemos sonido no hay ninguna duda, no hay Ajá, ninguna duda. Ajá. ya, sin saltarnos, antes de cambiar el tema, Cillian Murphy, disculpa, corrígeme, Cillian no es, Cillian Murphy no es que no sé mucho Eh, francés. Killian, no, es Cillian, en inglés, no, no es francés el nombre, es broma, Killian Murphy. Mario. Ya Killian bueno, Murphy. Cillian Murphy, yo siempre le he dicho Cillian, pero bueno, No Cillian importa, Murphy, yo ¿por qué considero que él lo cogió? Porque yo me di cuenta de que el personaje, ¿te has visto Peaky Blinders? claro, El Netflix, sí. personaje, el personaje que hace aquí en Robert Oppenheimer, tiene bastantes similitudes con su protagónico en Peaky Blinders. Tommy Shelby. Precisamente un man, eso, con Shelby. Precisamente un man frío, calculador, callado, pero aún así tiene su carácter y a la vez también lo mismo, la misma historia, o sea, no la misma historia de investigador, sino que es inteligente en lo que hace, sabe callar también y también otro de los puntos es que también tenía un amante acá y sabía mantenerla a raya al amante y a la esposa. Y en esta película lo mismo, esto es lo que me sorprendió, es como que por ahí va. Ese es el punto más controversial de la película, ¿no? El rol de las mujeres es lo que más ingresó en discusión. Ajá, Y la otra parte es por qué todos los hombres exitosos siempre deben tener un amante, ¿no? Que es lo que básicamente te tratan de mostrar. claro. Con cómo Ahora estamos intercaló hablando, entre estas dos estamos hablando mujeres y una tercera que tuvo un rol muy, muy secundario. ahora estamos hablando de tiempo atrás, pues ya muchas cosas han cambiado de aquí para acá. Hola Estefanía, antes de que se me vaya. Pero siguen Hola. teniendo amantes, ¿no? Los hombres exitosos, Sí, sí, probablemente. no, por
digo, la historia igual, la historia, bueno, eso, yo creo que eso queda más en la persona de uno. Habrá gente que sí, habrá gente que no, bueno, ya depende de cada quien. Yo puedo solo hablar por mí. Bueno, ¿qué te está diciendo? Ya te me olvidé. No, Ya, estábamos comentando el rol de las mujeres en la película y el cómo lo mostró, o sea, lo estabas comparando con Tommy Shelby, con el personaje de Tommy Shelby que también tiene un amante y acá también claro, te lo ajá, muestra, ¿no? y su frialdad y el estar siempre callado, el calcular todo lo que va a hacer en la cabeza, es como que tiene mucho, en cuanto a personaje, tiene mucho de Shelby, su forma de actuar. Por eso quizás vio en él, en esa actuación, vio lo que necesitaba, quizás Nolan vio lo que necesitaba para Oppenheimer, creo yo, puede estar equivocado. Claro, Eh, eso es de la escena inicial, lo que te digo de la manzana. O sea, sí, obviamente. yo lo comparé incluso como, no sé, para mí fue cuando vi eso, fue la parábola del Edén. O sea, él Uh-huh. convertido en la serpiente del pecado en ese momento y justamente con la manzana que es tan significativa en el campo de la ciencia por, eh, por, por digamos, el descubrimiento de la gravedad de Isaac Newton. Y justamente esta manzana verde que la inyecta con un veneno y a última hora se arrepiente, no necesariamente por un acto de bondad, Uh-huh. sino porque esta iba destinada a la víctima equivocada, Claro, ajá. ¿ya? Que era un profesor con el que tenía una buena relación y no que prácticamente estaba acosándolo todo el tiempo, ¿no? Un profesor que Burlándosela admiraba. más que nada porque era un Ajá. estudiante extranjero en la Universidad de Cambridge bueno, y extendía esto con el resto de los compañeros, ¿no? Y a última hora mostró ese arrepentimiento. Entonces yo creo que ese arranque ya te muestra de por sí, como le dije hace un rato, que es un personaje defectuoso, o sea, que no te van a mostrar a pesar de que entendemos que es un hombre brillante, pero de todas maneras hay muchos matices allí, o sea, ahí está el paso, lo que tú dices, lo de las amantes, ¿no? Que inicialmente no se muestra así, o sea, se lo Claro. muestra como una pareja seria, que es Jean Tatlock, ¿no? Que era una psiquiatra, militante del Partido Comunista. Allí se mete también un poco, se involucra esta La parte política. política del personaje, ¿no? Que a pesar de que era estadounidense de nacimiento y es reclutado por el gobierno estadounidense, tenía pues digamos que allí sus acercamientos con los comunistas, en ese aspecto se Volvemos, habla mucho de volvemos psicología a y eso toma más Oppenheimer. importancia Volvemos. en la última hora. Pero las dos mujeres de su vida, por decirlo de esta manera, están de una u otra forma relacionadas, ¿no? Entonces, está Jean Tatlock, luego conoce a Catherine Puenick, que es Emily Blunt, y Florence Pugh, dos actrices también muy conocidas, ambas. Bueno, está este asunto, ¿no? Se encuentra en la relación seria con una, luego va con la otra porque ve que es alguien con quien puede, pues, tener una familia, luego retorna por los problemas mentales de la primera y eso desemboca, pues, en una tragedia, ¿no? Y allí es donde está también la parte polémica del hecho de que estas mujeres que también tuvieron su lugar en la ciencia son relegadas netamente en la película el papel de Uh-huh. las amantes de Oppenheimer, en todo caso, ¿no? Claro. O sea, a pesar de ser dos tremendas actrices ambas. Hablando de política, volvemos nuevamente a Peaky Blinders y Shelby, que también tiene lazos políticos ocultos, igual que, por eso digo, tiene bastantes, un personaje con el otro tiene, o sea, tiene similitudes. Bueno, ya. Otra de las cosas que iba a decir es que lo bueno de, otra cosa destacable de la película es que a pesar de que se llama Oppenheimer la película y sabemos que es el personaje, no solamente no solamente hace que el Oppenheimer se lleve el crédito, sino que hasta en las líneas lo dice. Este es trabajo de muchos científicos, lo expone de esa manera. No es que lo consideramos, lo considera en la historia, lo considera como el padre de la bomba atómica, pero aún así, en los textos que le pone, él deja en claro de que no fue solo su esfuerzo, sino fue el trabajo de mucha gente que está por detrás. Claro, en todo caso Y es dirigió al que eso, equipo, ¿no? claro, y O es los que eso es así, reclutó. la historia o las cosas relevantes no la puede hacer una sola persona, por más que queramos no la puede. Siempre son sucesos que se van acumulando hasta que explota algo. Uno solo es difícil llevar algo grande. Por eso está bien de esa manera que hayan destacado eso, a pesar de que él estuvo a la cabeza del proyecto. Siempre proyectos gigantes o cosas que van a cambiar o a revolucionar requieren de muchos cerebros, muchas cabezas, como en este caso de la bomba atómica, ¿verdad?
Es como, Claro, es y como, esas creo que son las partes más confusas de la película en sí, porque muestran alrededor de 10, 12, 14 hombres, todos alrededor de pizarras de tiza, ujú, realizando cálculos y te dan pues una explicación mucho más técnica de los de que se va a hacer de hidrógeno, que se va a hacer de nitrógeno, y creo que en esa parte puede ser que la gente se confunda un poco, ya, y más bien digamos que la película en ese aspecto toma más interés en el proceso en el cual lo reclutan a él y después te das cuenta de que las Fuerzas Armadas lo reclutan precisamente para mantenerlo bajo control por este tema de los acercamientos comunistas. Entonces aprovechar una mente brillante y a la vez un poco extraerlo de su ideología, ¿no? De ese ideologizarlo sería más que nada el término en sí, ¿no? Antes de como tal envolverlo del todo en el famoso proyecto Manhattan, que es allí donde lo ves todo el tiempo claro. discutir y trabajar con todos los científicos, ¿no? Es el proyecto Manhattan que los lleva a todos a la localidad de Los Álamos, donde prácticamente piden que construyan un pueblo para que todos vayan a vivir allí con sus familias, y ahí es donde vemos a todo este montón de científicos que se reclutan. Me parece que uno de ellos es Josh Peck, ¿no? Entre el que está dentro del team Ujú. de científicos y, bueno, y otros actores que forman parte del... Pero el más relevante, digamos, de los nombres ahí me parece que es Josh Peck, ya que son los que se encuentran reclutados en ese, durante todo ese tiempo, durante todos los... Me parece que un periodo más o menos de 2 años, no, menos de 2 años, un año en el que estuvieron trabajando directamente en el proyecto de la bomba atómica, que se veía en este caso como el fin de la guerra, ¿no? De ahí ya viene también la parte filosófica de la película, más casi llegando al final relacionada con eso. Claro. Eh, iba a decir, antes es que se me, muchas cosas se me quedaron en el aire. También que otras cosas destacables de la película es que deja ver que para cosas grandes, nuevamente para investigaciones grandes, hay dinero de por medio, necesitas dinero de por medio. Siempre van a estar para este tipo de cosas financiamiento del Estado. Quieras o no, todos estos proyectos gigantes son financiados por el Estado. La mayoría de veces, todo lo que toca la historia es financiado por el Estado, la mayoría de cosas. En este caso lo vemos en la bomba atómica. Y bueno, ya cada país tiene cada país y cada persona también tiene su razón de por qué lo hace, ¿verdad? Eh, ya. Estabas hablando de precisamente de las conversaciones y eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo haces una película de personas no jóvenes, ya son personas come libros y haces entender a la gente Científicos, claro. por eso y haces entender a la gente todo lo que ellos hablan en su escuela, que muchos quizás en su tiempo le llamaban Nero o lo que sea. Bueno, aunque Oppenheimer y muchos de ellos tenían su respeto porque ya tienen años haciendo eso, pero ¿cómo haces entender todo eso en una película? Bueno, yo creo que por eso quizás era necesario el diálogo, tanto por el lado de explicar el sodio y bueno, y todos los componentes que lleva la bomba y que van explicando cómo van avanzando paso a paso y cómo se alegran con cada descubrimiento o cada error o cada prueba, cómo se alegran en ese sentido, ¿no? De esa manera nos muestran su algarabía por algo nuevo que descubrieron que nosotros no entendemos Claro, es un que carajo. la película es una evolución de la teoría de la práctica en sí, Ajá. podríamos decirlo de esa También, manera. es verdad. Porque los muestran a todos como profesores al Ujú. inicio, ¿no? En la Universidad de California. Entonces esta gente tan apasionada por la ciencia logran como tal, Y tienen que llevarlo a la eh, práctica. claro, Ajá, logran como tal todas esas teorías con las que han estado ajá. trabajando toda su vida, consolidarlas en un proyecto real por primera Y vez. Ahora, los que no efectos de ese falle. proyecto, eso es otra cosa, ¿no? Ajá. Ujú. Y que no falle. Y volviendo a los diálogos, bueno, en este caso, como te digo, al menos yo esa parte no lo sentía aburrido porque me hacían entender que la algarabía que ellos tenían por cada descubrimiento, quizás yo no entendía lo que querían porque no conozco mucho de ciencia, pero entendía por qué lo hacían. Y el diálogo también, el que se va transcurriendo, es necesario porque al final, ya cuando pensamos que después explota la bomba y ya se acabó todo, y no es así, porque al final nos meten una hora de juicio contra Robert Oppenheimer y todo eso que fuimos viendo que conversa con el uno, conversa con el otro, es necesario para ver la,
la traición que pudo haber habido, o bueno, más que la traición, entender los vínculos que hay entre el uno y el otro y quién puede estar jugando para un lado o para el otro. Por eso mismo yo lo sentí necesario. Es verdad, fue bastante diálogo. A menos yo no sé si sea la película de Nolan con más diálogo, pero yo sí sentí que era mucho Sí, diálogo. Fueron sí, tres sí, horas donde definitivamente que sí, son 3 horas, si no querías meter, no si tienes no estos querías, puntos de giro tan escandalosos, por decirlo de una u si no otra querías forma. meter el juicio político, lo matabas la película en la bomba, en que explotó la bomba y das el discurso final y ya sabemos que él tuvo el Claro. remordimiento. Pero básicamente, Muchos ajá, pensaban eso, ¿no? Yo mismo en algún momento pensé que de pronto la película finalizaba con la bomba y después resulta que se meten un poco más de 1 hora claro. con el tema político. Ujú, Aunque aún así, a pesar de eso, la explosión, la detonación de la bomba no deja de ser, ujú, para mí al menos, no deja de ser el clímax de la película o el momento más claro. importante. Obviamente, ajá. Aunque por allí también algunos argumentaban, lo leí en uno que otro post o uno que otro análisis, que hubiese sido interesante ver también la detonación real en Japón, en este caso en las ciudades de Nagasaki e Hiroshima. Ajá, Aunque siento también que lo que pretendió Nolan era que vivamos una experiencia similar al mismo creador en este caso, ¿no? claro. Que él no estuvo allí. O sea, No, entregaron y a lo mucho lo que vemos es las bombas embarcándose ajá. en unos camiones y luego se enteran por la radio que ya las detonaron y que murieron ni sé cuántos miles de personas. Ujú, Ya, producto de todo lo que se realizó en el proyecto Manhattan de los Álamos, ¿no? Porque esa escena que la gente más espera, quizá también ahí hubo un engaño, mucha gente se esperó que sean las bombas reales, ¿no? Y lo que vemos en la película verdaderamente es la detonación de prueba, ujú, ¿no? La detonación de prueba que muchos se cuestionaban qué tan devastadora podía ser, claro. o si es que acaso podían culminar con todo, ¿no? Y detonar el planeta básicamente con eso, ¿no? Esa era le llamaron la Operación Trinity, ¿no? Ujú, Que fue la detonación allí mismo en el desierto de Los Álamos, en el estado de Nuevo México, y la primera reflexión, que también es con la que empieza la película, ¿no? Con esta frase de ahora me he convertido en la muerte, ¿no? ujú. En el destructor de mundos, que creo que es cuando toma conciencia realmente Oppenheimer de los efectos de su invención en este caso, ¿no? Claro. Este, y bueno, es eso, que uno lo crea para un fin, a veces que crees que es bueno y después llega el arrepentimiento o te das cuenta de todo lo que está causando tu invento. No es la primera vez lo que le pasó a Robert Oppenheimer en esta película y en la historia, ya ha pasado antes con precisamente Alfred Nobel, el creador de los premios Nobel, ¿verdad? Cuando creó la dinamita pasó lo mismo. Él, de hecho, así mismo, como decía, como el Estado tiene su fin y él tiene su propio fin de por qué crea algo y el Estado tiene otro fin para usarlo, ¿verdad? A él le pasó algo parecido porque básicamente lo que estaba construyendo era para explosiones de minería y construcción. Para eso quería, con ese fin era la dinamita. Claro, y lo Y mencionan en la película también. lo mencionan Lo mencionan en una parte. a Nobel, Mencionan ajá. el tema de Nobel. Alfred Nobel. Claro, y Claro. precisamente luego él, viendo que después lo están usando para el mal, ya le llega su arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento, a pesar, ya me estoy pasando a otra película, la de Alfred Nobel. Pero bueno, tiene relación. Ya cuando patenta, ya le cae todo el peso de la culpa y entonces es lo que dice, básicamente creo que por eso fue que se creó los premios Nobel, como para decir, el dinero que Claro. tengo aquí, vamos a crear para premiar a la gente que crea cosas, nuevas cosas en beneficio a la humanidad. Y bueno, y así se creó, y así vemos el peso de la culpa tratando de aliviarlo de una u otra manera. A Robert Oppenheimer le pasó lo mismo con este caso de la bomba atómica, pensando que construyendo una bomba iba a acabarse las guerras y pasó todo lo contrario. Claro, claro, Es lo porque que... en realidad si te das Ujú. cuenta, y eso te lo muestran Y también, este después sentido cae el de, sentimiento de la culpa que vemos todos, ¿verdad? claro, claro, Tal como... pero está durante la parte, o sea, durante la segunda hora, que Ujú, básicamente se enfoca en toda la elaboración, hay como de la elaboración, de la fabricación de la ujú, bomba, hay un sentimiento de nacionalismo muy ujú. presente, ¿no? De nacionalismo estadounidense, Que era y muy común también de en ese entonces. claro, y también de tratar de demostrar el poder en ese momento, porque Ujú, hablamos de 1944, ujú, 45, ya finales de la Segunda Guerra Mundial,
y tratan, bueno, Estados Unidos está en plena guerra con Japón, y también el hecho de detonar esas bombas era demostrarle su poder a Alemania, ¿no? Claro. Y al hecho de que ellos trataban, en este caso, de apresurarse y de demostrar que tenían o contaban con el poderío armamentístico para poder ganar cualquier guerra, cualquier conflicto, y en efecto, justamente en ese momento ya culmina la Segunda Guerra Mundial, y eso se ve ya en la tercera parte cuando Oppenheimer falsamente pues da un discurso nacionalista ante un montón de compatriotas y colegas que trabajaron allí, y les dice, bueno, hubiese sido bueno que esto de aquí ocurra con los alemanes, eso hubiese sido bueno que se le explotemos a Hitler, Claro. ¿no? Le dice en ese sentido. Ya en realidad un poco entre verdad y mentira dentro de lo que pasaba, porque allí ya se encontraba, digamos que perseguido por la culpa, ¿no? Ahora, hace un rato tú mencionabas el hecho de que había mucho diálogo científico. Yo no creo igual que la película haya estado destinada exclusivamente para científicos, porque si no nadie lo hubiese podido entender, pero sí puede ser que esa parte resulte un poco pesada hasta que se llega al momento cúspide en la segunda hora, que ya es la explosión de la bomba, y creo que creería yo al final la que le puede dar, o para mí al menos ya está ganado el momento, el Oscar de mejor mezcla de sonido, edición de sonido, que antes Claro. eran 2 categorías, ahora solamente lo colocan como mejor sonido. O sea, creo que ese es el punto cúspide, como le dijimos hace un rato, el clímax de la película, a pesar de que la película no culmina en esa parte y te da un poquito más, como 1 hora con 5 minutos más. Gracias a Martita por sus comentarios. Eso mismo. Iba a tomarme un tiempo para saludar a Andreita que estaba por ahí, a Marta Medina también. Asimismo, un gusto leerla, aunque Sí. sea leerla, porque Si ya no tienen la hemos alguna visto. pregunta también, adelante. Es que no sé si se la hayan visto, pero bueno, estamos ahí lanzando datos de lo que podemos recopilar sobre Oppenheimer, que es sobre la historia. Precisamente estabas hablando ya de la explosión, y pasemos a eso. Para mí esa escena, hay dos escenas importantes, o bueno, dos escenas muy bien marcadas en la película, para mí, a mi opinión. Una obviamente es la explosión, que nos tratan de hacer ver la majestuosidad de la explosión desde los ojos, por eso digo majestuosidad, desde los ojos de Robert Oppenheimer, su creación hecha, no solo de él, de todos los científicos, hecha realidad. Toda esa majestuosidad que él sentía, es decir, wow, esto está increíble, nos hace sentir a nosotros. Por eso mismo es que en esa escena no hay nada, hay solo silencio. Aquí el silencio juega una parte importante, que como el silencio es un recurso narrativo que muy pocas veces es bien usado. Ya sabemos que es más usado para las cosas de suspenso, ahí para todo. Pero en cuestión de películas, muy pocas películas han usado el silencio tan bien como para apoyar como recurso a la historia. Este es uno de los casos. Vemos la majestuosidad de la explosión, de su creación, como él la percibe, todo el plano cerrado de la candela y toda la cosa, y él sorprendido, los demás también, y todo eso lo vemos en silencio. Y no necesitamos ni siquiera bulla. Bueno, ya después se escucha el bloom, pero primero estamos admirando con él, estamos tratando de ser los ojos de él y admirando todo lo que él admiraba en ese entonces. Bien, bien contada esa escena bien hecha, para mí, está bien. Bueno, ya creo que ya la gente que se lo ha visto lo sabe. No, y creo que para todos, creo que era la más esperada. Uh-huh. A mí no sé por qué razón, a mí un poco me recordó en ese momento, bueno, obviamente es la parte en la que yo la vi en el cine también, y toda la sala se queda callada Uh-huh. en ese momento, porque como, o sea, el uso de los sonidos y de todos los dispositivos que están encendiendo, de todo, porque de remate el día en el que van a hacer la detonación o la prueba Trinity les agarra una lluvia terrible, tienen que esperar más o menos hasta las 5 de la mañana para Sí. hacer la detonación. Y bueno, y encienden un dispositivo y el otro, y ponen esto acá y programan lo demás acá, y todo el mundo lo que se espera es un ruido ensordecedor, Uh-huh. y al final decide silenciarse, ¿no? Entonces lo único que ves es netamente a todos estupefactos, la gran mayoría cubiertos a través de gafas especiales para evitar los rayos Uh-huh. UV, ¿no? Porque Claro. es un efecto muy similar al del sol. Uh-huh. Cabe destacar también en esta parte, más allá de la excelente mezcla de sonido y edición de sonido, que no se utilizó nada de CGI para la detonación, Ah, sí, ¿no? eso Ya es públicamente ya conocido sabemos que a él no le gusta usar claro, es CGI. públicamente conocido que el director se encuentra opuesto a todo tipo de uso de efectos Y ahí digitales, es ¿ya? donde está el reto, de hecho.
Claro, y ese es el más grande reto y precisamente la razón, creo yo, por la que le va bien, al menos en ese sentido. Si tienes que crear el pueblo, no hago pantalla verde, sino que lo construyo de verdad. Y en este caso con la detonación fue lo mismo, una explosión real y creo yo que esos son muchos méritos para él, no únicamente en materia de sonido, también de diseño de producción y muchos otros puntos que habría que destacar en este caso. A mí, por alguna razón, me recordó, aunque es en otro género, pero me recordó a Francis Ford Coppola en esa escena del Padrino, cuando muere en El Padrino 3, cuando asesinan a la hija de Michael Corleone, ¿Ya? a disparos, a la salida de un teatro, Ah, ya. y en lugar del grito se queda, o sea, bloquea en Todo ese callado. momento el sonido y tiene un momento de silencio para después el grito final de este padre que acaba de perder a su hija en ese momento. Acá fue exactamente lo mismo, o sea, tienes todos los dispositivos encendiéndose, empieza el conteo del 10, 9, 8, que justamente George Peck es el que lidera esa escena, y en el momento de la detonación es un silencio total, y la sala evidentemente se queda también en silencio, pero no es que no llegamos a escuchar la detonación. Claro. Una vez que ya están pasando los efectos, escuchas inmediatamente el sonido y luego pues todos aplauden porque fue exitoso lo que sucedió y nadie está muerto propiamente y todos pudieron a buen recaudo protegerse, ¿no? Los militares en el suelo, todos ahí, algunos con los vidrios estos que no sé el nombre, pero son los que se utilizan normalmente para soldar, y no Claro. tuvimos mayor tecnología en esa escena que las cámaras IMAX, o sea, fue lo único que se destacó allí, más allá de cualquier otro tipo Claro. de efecto digital, no hay pantalla verde, no hay escenarios montados, y creo yo que ese es el mayor mérito que tiene en particular esa escena. O sea, yo creo que esa Obviamente. escena en ese sentido pasa, o sea, pasa ya a formar parte de la historia del cine, porque aparte ese silencio también es inesperado, ¿no? O sea, yo creo que nadie lo esperaba y justamente lo mete en ese momento de clímax de la película en el cual pretenden en realidad mostrarte los efectos de lo que podría ser la detonación de una bomba atómica más adelante ya en un escenario de guerra. Claro, imagínate conseguir a alguien que te detone una bomba así, bueno, ya ahora ya es más fácil, pero o sea, tienes que conseguir la persona idónea que te haga una explosión tan grande que la puedas graficar, pero que a la vez no puedas matar a nadie cerca de tu casa, ¿no? De tu Claro, para equipo. ellos mismos, ¿no? Para el mismo Obviamente, pues claro. Sí, equipo de sí, producción. eso, a mí también me gusta eso de que no todo sea CGI, sí, es bueno, sí, pero que no todo sea, no sé, yo también soy muy amante de ver cosas hechas por los Claro, cineastas. es válido para Ajá. algunas cosas, pero en este caso te das Ujú, cuenta que ni siquiera utilizó el ujú, CGI, ni siquiera para el personaje, ujú, ¿no? Por ejemplo, el maquillaje final, ¿no? ujú, A mí, cuando tú mencionabas a Kennedy, ¿no? El maquillaje final, cuando ya te muestran a un Oppenheimer más anciano, ujú. sí me pareció quizás un poco exagerado, pero Claro. te das cuenta que al final usaron maquillaje real, porque Ujú. ahora lo que se ha colocado en moda total, tanto para rejuvenecer como para envejecer actores, Ujú. también es emplear CGI. ¿Ya? Y Claro, los colocas con este traje especial, que los desconozco el puntitos nombre, que te ¿ya? mueven Pero el también rostro, es te leen CGI, el ¿no? rostro. El que tiene todos los puntos. Ujú, Claro. ¿Ya? Y en este caso te das cuenta, así mismo, que para mostrar la juventud, ujú, maquillaje y peinado nuevamente. Jugaron 100% con ese recurso. Cuando lo muestras joven, lo muestras cabello rizado, con más cabello. La otra etapa en la que supuestamente le piden al actor que baje de peso, ¿no? ujú, Para demostrar el estrés que vivía durante la época de la detonación de la bomba, ujú. ¿no? Que se lo ve sumamente delgado Claro. a Cillian Murphy, y la época de la vejez en la que ves evidentemente en el rostro que lo han maquillado y no hay tampoco trabajo de CGI ahí, ¿no? Ujú. Al punto que incluso el director dice que él no utiliza teléfonos como los que estamos nosotros en este momento transmitiendo, ¿no? Eso lo vi en una entrevista posterior que le realizaron, o sea, es a ese nivel de artesanal, pero con buenos Ujú. resultados, o sea, Claro, prueba que pueden haber buenos resultados sin necesidad de que dependan exclusivamente de una edición digital. O sea, creo que es un mérito que él siempre ha tenido, porque lo ha aplicado prácticamente a la gran mayoría de sus películas. casi todas. Ajá. Después de la explosión de la bomba, que ya hemos hablado, le hemos lanzado flores casi que a esa escena, después de la explosión de la bomba ya todo pasa rápido. ¿De aquí qué más viene? Bueno, ya prepara las bombas para No lanzarlas a Hiroshima y tan bueno, ya. rápido, es una hora más igual. No, espera, todo pasa rápido hasta llegar lo más denso nuevamente que es el juicio. Por eso digo, de aquí ya, ¿qué más sigue? Bueno, prepara esta bomba, luego la Claro. mandas bueno, ahí ven que ahí se da cuenta que él tiene otros fines
el Estado, o bueno, los militares tienen otros fines, entonces hacen su Esa bomba, parte a mí me resultó un poco pesada, ajá, no sé ese tipo, o sea, al menos en cuestión de tiempo, pero hubo otros gestos que a mí me interesaron. Por ujú, ejemplo, desde el mismo instante en el que las bombas se envían a Japón, tú ujú, ya muestras que normalmente eso también se puede comparar con la misma vida, ¿no? A veces cuando necesitan de ti, ujú. están allí como que vanagloriándote y elogiándote todo el tiempo, y él elogiaba en su mentalidad. A mí me Y parecía que logran, algo iba a pasar, algo de tinte político-militar en ajá, esa hora que venía después de la detonación de la bomba, porque desde que embarcan las bombas en los camiones para enviarlas a Japón, ujú, ya a él no se le da más información. Y él dice, claro, bueno, ¿y esto cómo va a ser? No los puedo yo asesorar para decirles en qué lugar lo tienen que lanzar o qué puede pasar. No, aquí acabó su trabajo. ajá, Aquí acabó y punto. Nosotros nos hacemos cargo a partir de ahora. Entonces te das cuenta como el mismo ejército, una vez que ya está culminado el trabajo, ujú, hasta aquí nuestra amistad contigo, ¿no? Y eso es lo que claro, te muestra la película y ya luego lo asciende a un terreno político en el cual ya ujú, él lo acusan de conspirador, de que existía un espía ruso dentro del equipo de ujú, científicos, de que él mismo era un espía ruso, y aquí entran en juego también las dos parejas, ¿no? La esposa, la amante, que las dos estaban relacionadas con el ya Partido espérate, Comunista no te vayas Ruso, hasta allá ¿ya? todavía. Entonces, no, es que ya estamos llegando justamente a esa tercera parte. Entonces, por eso te digo, o sea, lo que te intentan es mostrar, ya, más allá de la traición, Ujú. desde un primer instante, que una vez que ya ha acabado un proyecto por el que necesitaron de ti, digamos que la amistad también Sí, culminó, ¿no? Y él sí, pensaba sí, que iba a seguir siendo importante y ajá, simplemente dicen, no, ya su aporte está ya cumplido está. y punto. Nosotros nos Claro. hacemos cargo desde ahora. Era, claro, él era asesor para la paz, precisamente, para decir, bueno, tenemos que de esta manera conciliar, pero eso no le gustaba precisamente al Estado, por decirlo de una u otra manera, y por eso de a poco, ya cuando consiguieron lo que querían, ya ahí de a poco lo fueron relegando hasta que ya no le dieron información y luego se fueron a juicio y toda la cosa. Después de la explosión pasaron muchas cosas rápidas, no rápidas en el sentido de ta, 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 de Flash, sino que la historia avanzó un poco más rápido en cuanto a la bomba, porque después se vino un juicio de una hora. En cuanto a la bomba, y luego la bomba de Hiroshima y toda la cosa, y luego da el discurso. En Allí el ya paran los discurso, flashbacks un poco. ¿Tú ajá, estás de acuerdo con el hecho de que no se haya mostrado la escena de Nagasaki y Hiroshima o qué crees? Que solamente la hayamos escuchado por radio. Porque quizás muchas personas, yo ajá. creo que pensaron que íbamos a ver esa escena en particular en la película. Claro, yo también, me hubiese gustado verla, pero no sé, yo creo que son cuestiones de permisos, de otras cosas. No, yo creo que no sé. Yo creo que fue una dirección directorial, sí, una decisión directorial, solamente para que experimentemos lo mismo. O sea, él no Ajá, pudo ver como tal o no estuvo presente, eso lo porque en escuchó. algún Ajá, momento hasta creo que se planteó estar en el avión que lanzaba por claro, cualquiera de las dos bombas, ¿ya? Y él no estuvo allí, o sea, él se quedó en Estados Unidos y se enteró de la noticia por radio, por radio, ¿no? ajá. Y sí me acuerdo en ese momento en la sala de cine de algunas señoras que estaban en la misma fila en la que yo me encontraba casi al final, y varios que cuando se escuchaba, cuando sale el anuncio de radio que él está con la esposa en la casa y te dicen bueno, que han detonado las bombas en ese momento, hubo mucha gente que se escandalizó en eso, tanto como en el momento de la Claro. detonación que vimos en pantalla. Uy, no, qué terrible, ¿cómo puede ser que esto haya pasado? Porque te dan el recuento de las víctimas en ese momento, Y ¿no? el suspenso Y allí, que le digamos, meten de que espera la llamada y la llamada y no le llega o no le contestan. El claro, no suspenso, le llega. Ahí ajá, ya su situación familiar, digamos que un poco se ha estabilizado porque justamente está con la esposa ajá, en ese momento, ya está con sus hijos, esa parte se nos olvidó también un poco mencionar. Aparte de lo de los amantes, también nos muestra la parte de la maternidad y la del, paternidad, o sea, ajá, personajes que pueden resultar incluso un poco egoístas en ese aspecto, ¿no? Que dejan ahí tenía un hijo en ese momento, dejan al hijo encargado porque la mujer ya está harta, él está dedicado 100% a su trabajo y ya después ya lo ves un poco más entregado a la vida familiar a raíz del ujú, arrepentimiento, o sea, lo muestran como un error de juventud claro, o como una persona que empieza a saborear en una primera instancia la fama, porque a pesar de que el ejército lo relega, como tú ujú, comentaste, también empieza a saborear la fama, lo vemos de portada de la revista Time, de Rolling Stone, o sea, de varias publicaciones en esa época, como el padre de la bomba atómica, ¿no? Ese es el seudónimo con el que se lo empieza a conocer, claro, digamos, a nivel público, en este caso, pese a que por dentro está atormentado, ahí es la parte donde tú llegabas del discurso, que creo que es otro gran hito en materia de sonido dentro de la película, ¿no?
Ya es que eso iba a llegar, pasa todo rápido hasta que llega el discurso nuevamente, y en el discurso es donde vemos la culpa, y dentro de la culpa nuevamente juega el silencio, eso es lo que iba a decir hace rato, que estamos dando larga. Bueno, está bien. Ya un silencio, y básicamente ahí es donde vemos el arrepentimiento y vemos el silencio porque vemos cómo tratamos de ver cómo él visualiza o proyecta toda la catástrofe que provoca la bomba. Y entonces en la gente que está ahí gritando a favor de Oppenheimer, ya después lo vemos así, haciéndose nada de la bomba o muriéndose, haciéndose cenizas y todo ese tipo de cosas. Toda esa escena fue en silencio también. Ahí también, como decía en ese momento, un buen recurso, bien puesto el silencio. En este caso fue un buen papel. Otra de las escenas importantes, Bueno, ahí pues, también en el discurso, ya que hablamos de que no se mostró la escena de la detonación en Nagasaki y Hiroshima, muchos de los asistentes él los ve con efectos de la detonación. ajá, O sea, se los imagina en ese momento como que se encuentran claro, efectos de la quemados, bomba. claro, y con efectos de la bomba, ¿no? Esa es parte de la culpa que lo mueve, a pesar de que el discurso es eufórico, Ajá, y es un discurso político, y él dice, bueno, y bromea, y dice, quizá a los japoneses no les gustó esto, y hubiese sido mejor lanzársela a Hitler, ¿no? O sea, es el nacionalismo gringo que emerge en ese momento, claro. a pesar de que Y el aún hombre está así ahí vemos perturbado y él cree que se ha convertido en un asesino serial, pues. claro, aún así vemos el sentimiento de culpa, y por eso mismo proyectan o tratan de ver lo que él sentía en ese momento mientras daba ese discurso, que era chuta, tanta gente ha matado mi invento, y por eso mismo vemos toda esa catástrofe, y mientras la gente gritando, llorando, todo eso en silencio. Bueno, en realidad es una visión de él, no es que está pasando de que están llorando de verdad, sino que es una visión de lo que pudo haber pasado o de lo que ha pasado en la bomba, por la bomba. Otra de las escenas importantes, destacables, para mí, es la del juicio, cuando él tiene que confesar delante de toda la comisión, no sé cómo se llama ese juicio, que le fue infiel a la esposa estando la esposa, Claro, sí, mostrando sí. una escena sumamente incómoda, que yo en ese rato no lo entendí. Digo, ¿por qué tuvo que hacer esa escena? Pero ya llegué a casa y Claro, en la analicé, digo, audiencia exacto, de acusación. en audiencia cerrada, porque Sí. obviamente es sin público, porque, bueno, más adelante vamos a hablar más Claro, de su porque personalidad. el juicio es el que te muestran en blanco y negro, ¿no? El Ajá, que está Robert Downey Jr., están todos claro, allí sí, pero esa es la audiencia de acusación. Ujú. claro. Y ponen una escena donde mientras él está contando y la mujer está atrás, todo el público, ella ve como todo el público, bueno, toda la comisión, todos los que conforman parte de ese juzgado, por decirlo así, yo lo digo así, no sé si estará bien dicho, ven a Oppenheimer tirando con la mujer sentada. Es básicamente ahí después, como te digo, después en la casa analizando, digo, ¿por qué una escena tan incómoda la ponen así al azar? Y es porque querían mostrarnos la incomodidad de la mujer. Por eso el primer plano fue la mujer. Y con eso ya entendemos la incomodidad de la mujer al enterarse, a que todos ellos se enteren de que tiene un amante y está tirando, perdón la palabra, está tirando con un amante, está teniendo cuchicuchi, no sé cómo, bueno, está haciendo algo con la amante, está jugando al teto, bueno, lo que sea, ya, con la amante, y ahí vemos Hanky precisamente. Panky le dicen los gringos. ¿Qué? Hanky Panky es la forma en la que lo mencionan. Bueno, No, pero eso es súper arriesgado. Eso es súper te lo arriesgado. resumo, peinando la coneja con la amante Sí, sí, dentro. sí. O sea, pero eso a mí me parece una escena muy arriesgada. Y no solamente tú Sí, lo mencionas la vergüenza que tiene la esposa, también la vergüenza que tiene él, porque le toca ante todo el tribunal revelar que ya cuando ella estaba casado volvió a ver a su expareja. Entonces, a mí me pareció excelente que, obviamente es desde la imaginación, porque claro, sabemos que eso no estaba obviamente. pasando allí en el Ajá. tribunal, pero cuando él cuenta su infidelidad, lo Ajá. muestran en esa escena él desnudo con la amante encima, ¿no? Y la esposa Sí. detrás, Ujú. abiertamente molesta. O sea, me parece claro, es una escena muy, muy Ya, arriesgada de es hacer que en realidad. precisamente por eso, como te digo, yo no la entendí y después digo, ya, primero fue el plano de la vista de la man hacia el público de que todo el mundo se está enterando y ahí ya el man encuerado con la man. Entonces ahí te das Esa cuenta, fue la lo escena que... censurada, de hecho, ¿no? En Ah, algunos sí. países censuraron esa escena. Bueno, yo la vi sin censura, pero me tapé los No, ojitos. todos, pues no, todos los que estábamos allí, pero esa fue esa escena la cortaron en varios países. Ajá. O sea.
Tengo Sí, entendido que en sí. Israel, en Turquía, en países de Medio Oriente Ajá. mayormente, también en algunos de Asia, cortaron esa parte, o sea, esa escena particular de Cillian Murphy con Florence Pugh. Yo la censuré en mi cabeza. Le puse blur ahí en las partecitas. No, mentira. No, no se Bueno, ve es- nada tampoco, pero no, no, sí, no, pero obviamente se sabes lo que está entiende, no, se pasando. entiende. Ujú, Bueno, claro. precisamente es eso, Mario. Querían mostrarnos o hacernos sentir la incomodidad que sintió ella. Ella ya sabía lo del amante, pero no a nivel público, de que todo el mundo se entere y se den cuenta, chuta, este man, en realidad eso es lo que siente una mujer, o bueno, un hombre también, De los dos, cuando, claro, era de los claro, dos, básicamente. o un hombre también cuando toda esa incomodidad, cuando todo el mundo se entera de que te están siendo infiel con otra persona, básicamente es esa incomodidad que nos hicieron sentir de lo que siente esa persona en ese caso, ¿no? Yo lo vi de esa manera, ya después cuando la analicé No, quizá claro, ahí, claro, pero le tocó admitir una infidelidad en público, uh-huh. ¿no? Y Y la creo mujer queda también mal, que pues. quizás se motivó a admitirla porque el Está, personaje, o sea, estaba sí, acorralado. el personaje del amante ya había muerto Ah, por sí, esa parte de de la película. Entonces, por eso también se atrevió. Probablemente si esta mujer hubiese estado con vida, puede que no hubiese revelado que seguían amoríos con ella es ya que para esa instancia claro, pues que ahí de la audiencia. como ya sabemos esto de que lo estaban acusando de comunista, de tener lazos con el comunismo, le preguntaban, pues, ¿qué hacías allá entonces? Y ahí le tocó confesar, yo fui a esto. Y ya, pues, eso fue prácticamente. Que otra de las cosas también es que antes estaba mal pensar diferente o tener una ideología diferente a la del Estado, te tachaban de una. Entonces, por eso básicamente a él le hicieron persecución política, ya sabemos, ya ahí nos mostraron. Bueno, Claro, es que es época de guerra, ¿no? O sea, en época claro, de guerra todo el que uh-huh, tenga sospecha de claro, comunismo era inmediatamente etiquetado de una u otra forma. a pesar de ser Es influyente, como cuando a nosotros nos tocó así, aquí todo el mundo odiaba a los peruanos, por ejemplo, en la época de la guerra. uh-huh. Tenían que irse corriendo de aquí, ahora ya es impensable considerar un problema así, pero en Ahora su ya todo el momento mundo ve también, hablando huevadas, por ejemplo. claro, o sea, ya, pero en este momento, pero en ese momento, pues obviamente todo el mundo pensaba que cualquier persona de Perú era un espía, ¿no? Hasta hubo por Ajá, allí un presentador de televisión que era de allá y pensaban que era espía del gobierno peruano, los que vienen a estudiar aquí por una u otra razón, y se activaba cada cierto tiempo la época de guerra, claro, era un tenían que momento irse de... corriendo porque evidentemente iban a tener problemas, y es exactamente lo mismo que te muestra en este caso. O sea, todo el que tenga sospechas de ser nazi, de tener relación con los japoneses o de ser comunista, pues era espía ruso, ¿no? De una u otra forma. Claro. Aún así dejan entender de que Robert Oppenheimer, a pesar de que yo no he leído ese libro, el libro con el que fue basada la película, pero he visto ciertas reseñas, dice que él en realidad era tímido, por lo menos con las mujeres, pero influyente al momento de hablar. Y por eso se nota, de hecho, en la película cuando dicen que este juicio no lo quieren hacer público, porque a nivel público él de una se va a ganar el carisma o el apoyo de mucha gente que va a estar en el público a nivel mediático, pues. Y por eso lo querían hacer el juicio que le estaban haciendo de manera privada, como para poderle ganar. Porque él cualquier cosa que le diga antes era tan respetado, más que influyente, respetado por lo que hacía, por lo que ha hecho en la ciencia, este, que, bueno, aunque sí dieron unos que otros científicos a su favor en sus declaraciones en la película también. Pero bueno, básicamente eso, por eso mismo lo trataron de encerrar para llevar un juicio aparte y que no sea a nivel mediático, porque tenían miedo de que se gane a la audiencia o se gane a los medios o al público y sienta un mayor apoyo y Bueno, el ahí ya. personaje de Matt Damon, me parece que se lo dice inclusive en una escena, ¿no? Mande, Que mande. él es el personaje de Matt Damon, ¿no? Que es el general Uh-huh, que lo recluta, se lo dice claro. en una escena, ¿no? Nosotros sabíamos que usted tenía acercamientos con el comunismo, Uh-huh, pero esta era una manera de mantenerlo bajo control, o sea, de claro. aprovechar su mente, su ingenio, su inteligencia, pero mantenerlo bajo control, ¿ya? Para evitar cualquier cosa. Y bueno, aún así, Uh-huh. a pesar de eso, se vino la repercusión posterior y todo ese montón de acusaciones de comunismo, que es lo que abarca la tercera hora de Claro. la película. Me acuerdo que Matt Damon en Son de Broma, bueno, en el papel en general,
en son de broma, pero ¿y él? ¿Y qué pasa si es que lo matamos? Dice, lo matan así frío. Y después se ríe, ay, broma. Claro, Yo claro. me reía en esa escena. Claro. Es que acuérdate que Pero incluso pasa. en esa convivencia que tienen, Ajá. ¿no? Con el personaje de Matt Damon es el que está, no recuerdo el nombre del personaje, pero es el que está a cargo básicamente del proyecto Manhattan desde los militares. Uh-huh. Durante todo ese tiempo de convivencia nadie puede salir. ¿Ya? Por eso Claro. allí incluso hay una escena que tú te acordarás, una escena de uno de los científicos que renuncia, ¿ya? Uh-huh. Porque salió, creo yo, a ver a familiares, ¿no? Y hay una insultadera en ese momento porque nadie puede revelar ningún tipo de información porque estamos hablando de un tema bélico en todo caso, ¿no? De un Claro. escenario de guerra. Imagínate que se filtre a otros pues, que en ese momento están creando una arma de semejantes proporciones para poder Ajá. detonarla en Japón, ¿no? O sea, Y que otros también ya estaban es una construyendo su arma, confidencialidad bárbara. sus bombas, como las bombas de hidrógeno, y cada país ya estaba armándose o intentando construir lo suyo. Tú te refieres al personaje que básicamente después sale Oppenheimer atrás y le dice, tú y yo 1 hora para seguir hablando del proyecto. Nadie más, solo tú y yo. Ese, ¿no? Ese es el personaje al que te refieres. Sí. Y también Ya. hay otro, Oye, yo creo ese que renuncia. personaje, tengo un problema con ese personaje. Yo cuando lo veía, yo me acordaba de ti. Yo decía, chuta, ¿qué hace este Mario acá? ¿Por qué? Porque uno es alto y dos es como que así es, de esa manera serio con su, con sus proyectos, por decirlo así, aunque no son proyectos lo tuyo, pero bueno, es tu forma de pensar y está bien, pues cada quien tiene su forma de pensar, pero es así como decir, si no, bueno, me llevo mis ideas a otro lado y ya. Y está bien, debe ser así, pero él le explota mucho más allá. Y yo, chuta, yo me acordaba nada más de eso, decir eso nada más. Ya, bueno, continuamos. Claro, claro, es que hay dos. Ese creo que es el que al principio no está muy convencido y al final pues de una u otra forma lo... El Cejón, no me acuerdo el Claro, nombre, sí. el Cejón. Sí. Y está el otro que es el que renuncia, porque hay uno también que renuncia, que se va a ver a su familia y renuncia y llega el personaje de Matt Damon y lo putea y lo insulta porque le Ah, dice que nadie puede salir de allí, o sea, claro, porque es un tema grave, ¿no? Al final es una guerra y cualquier información filtrada puede poner en peligro la seguridad nacional, ¿no? Básicamente eso es lo que les trata de decir. claro. Además que en ese entonces, haber reunido tantos científicos genios dispersados en Estados Unidos y en otros lados también, debió haber sido difícil. Y ponerlos a hacer una bomba. Chuta, ahora reunamos, ¿qué También reunimos cuánto habrán ahora? cobrado, ¿no? ¿Ah? ¿Cuánto habrán No, cobrado claro, también? Pues, ¿no? pues le hicieron Porque una casa a evidentemente se cada les uno. arregló la vida después de eso. Sí, pues pero es que eso te digo, pues de una también, obviamente, como se ve en la película, les dieron un lugar para vivir en la zona apartada, obviamente, para toda su familia y para los científicos, para estar cerca, y otra de las razones es para tener sus comodidades cerca. Y una reunión así de científicos ahora ya sería imposible. Ahora, ¿qué reunimos? Ahora, no sé, pues reunamos youtubers, Twitch y TikTokers. A ver, tú comienzas con un baile, No, no sé, pues no le tienes fe en el mundo, ¿no? un Ahora se baile de reúnen en cuno y... gabinetes de seguridad, ¿no? A decretar estados de excepción. Eso es lo que pasa ahora. Ay, Dios mío. Ya no son científicos, son estados de excepción, ya, uno tras otro. Bueno, no quiero tratar de tocar temas políticos. No, es que esa Está es bien, una ¿no? parte política, Está bien tu punto básicamente. de vista. Solo Porque que... esa es una parte No, sí, política. sí. Y eso es lo que inclusive le pudo haber resultado, Ajá, pesada a mucha gente de esa hora. A mí me ajá. resultaron pesadas ciertas partes, ya cuando alternaban entre la audiencia y el juicio, y la traición de este personaje de Strauss, que es el de Robert Downey Jr., Ajá, que inicialmente se muestra como amigo y luego el resulta que lo antónimo, que el deseaba antónimo, era pues el un antagonista. puesto político para sí Ajá, mismo, ¿no? Uh-huh. A cuestas de dañar a la reputación a otra persona, ¿no? Porque eso es lo claro. que te tratan de mostrar. O sea, a mí no me queda duda, eso sí, y precisamente por eso te mencionaba los estados de excepción en este asunto, porque a mí no me queda duda, al menos desde la perspectiva de Christopher Nolan, que Uh-huh. políticos, militares y abogados, y lo puse en mi texto, o sea, los muestran como las personas más insensibles, Uh-huh. ruines y defectuosas que existen. O sea, Uh-huh. porque a todos los muestran de una u otra forma tramposos y traidores. O Uh-huh. sea, desde el mismo momento en el que el proyecto termina y se llevan las bombas, que era lo que comentábamos hace un Claro. rato, en el que ya empiezan a relegarlo y dicen, bueno, aquí terminó tu labor y ya no preguntes más, Uh-huh. ¿no? Y lo que muestran más adelante, o sea, todos los que no son científicos prácticamente
quedan mostrados como la gente más ruin e insensible del planeta, o sea, completamente. Claro. Y ahí es donde ya viene también la parte filosófica de la película, en el sentido de que no necesariamente por crear un arma para acabar en ese momento con un problema quiere decir que eso no se va a volver a repetir en el futuro, ¿no? Claro, Ahí entra también el personaje de Albert Einstein, porque al final tampoco hay que olvidar que el personaje de Einstein es el que termina inspirando todo esto, ¿no? Porque es son sus estudios en realidad los que terminan inspirando el trabajo de Oppenheimer. Claro. Entonces, por eso tenía de una u otra forma que estar incluido en la película. Sí, aunque a mí me queda la duda si hubo en realidad esa conversación, así como la vemos en la película. Sí, yo también creo que fue ficticia. Sí, eso te iba a decir. Yo estaba buscando y nunca, no encontré, a menos en lo poco que pude investigar, sobre una conversación así de frente entre Oppenheimer y Albert Einstein. Sabemos que las investigaciones siempre estuvieron latentes, pero de ahí una conversación así como vimos, pero bueno, es película, claro, pues es basado en o hechos sea, reales. O sea, de que se conocían, No era obviamente que se necesariamente, conocían. claro. Pues, Einstein era judío alemán, se exilió en Estados Unidos porque lo querían matar en Alemania, murió en Estados Unidos, trabajaban en la misma universidad, o sea, eso se sabía. La teoría de la relatividad fue fundamental para la creación de la bomba, claro. Y el mismo Einstein era el que la sugería en ese aspecto, y también se supo públicamente, así como Oppenheimer, porque esa frase de ahora me he convertido en el destructor de mundos, en la muerte, ¿no? Que la dice es de un libro, creo que es un proverbio hindú, una cuestión así, que es la que le dice Oppenheimer. Esa frase no es inventada, no es que la coloca Christopher Nolan filosóficamente para la película, sino que en realidad Robert Oppenheimer la dijo en una entrevista de televisión. Sí. ¿Ya? De la misma forma que Albert Einstein se arrepiente más adelante de que su obra máxima, la teoría de la relatividad, termina siendo el punto de partida para la creación de armas nucleares. Entonces se sabe que los dos se arrepintieron. Quizá esta escena de la conversación en la que los dos dicen, o sea, ¿qué diablos hemos hecho aquí? Y esto va a volver a pasar, va a volver a repetirse, y van a haber más guerras, es lo que me queda en duda. Eso no va a acabar. Existió entre los dos, ¿no? Pero el arrepentimiento público, por supuesto, eso está documentado, ¿no? En entrevistas de esa época. Y lo que decía Strauss, ¿qué le dijiste a Einstein? Claro. Bueno, básicamente lo que al final nos revelan que Einstein hablado mal de él, ¿no? Sí, y que al final precisamente nos revelan que Einstein lo que le dice es lo que va a pasar después, que te van a desechar y luego te van a desechar, ¿qué es lo que pasó? Pues no lo dice con esas palabras. Y luego van a premiarte, no, y los premios no van a ser para ti, sino van a ser para los premios que van a recibir no van a ser para ti, sino que van a ser como para alivianarse ellos. Pero aún así vemos que sí lo premiaron y en la historia real sí dice que él dice... Claro, eso fue cierto. Sí dice Oppenheimer que él esperaba que todo se retome y él de hecho esperaba que nuevamente sea agregado como bueno, tener todos esos accesos a estos proyectos secretos para poder ayudar a favor de la paz, o bueno, de conciliar la paz, pero nunca hubo, solo recibió el premio y nada más. A nivel de historia también lo investiga y que en realidad solo le dieron el premio y nada más. Claro, y bueno, él esperaba pues que exista una especie de activismo antiguerra, ¿no? Y eso no sucedió. Claro. Y allí viene la famosa, no sé si quieres llegar a eso, la famosa escena con el presidente, ¿no? Que lo interpreta Gary Oldman. Ajá. Tengo las manos llenas de sangre. Recurrente de Christopher Nolan. Ajá. Que le dice, tengo las manos manchadas de sangre, y nuevamente lo que tú estabas hablando de que los políticos los muestran como ruines, como más que ruines, como fijos a su misión. Ellos tienen una misión que cumplir y no importa, tú ya me serviste en la misión, yo no voy a, porque tú te sientes culpable y yo no voy a cambiar mi misión, yo voy a seguir realizando mi misión. ¿Te sientes que tienes las manos sucias? Toma un pañuelo, límpiate, pero sigamos con la misión. Si no estás acá, bueno, te haces a un lado. Esa escena de Oppenheimer con el presidente Truman, que es Gary Oldman, a mí me parece una de las más importantes. También me queda duda si es que en realidad Harry Truman, que era el presidente de Estados Unidos en esa época, se comportó así. ¿Ya? No lo vi así, pero sí vi que, sí leí, no leí eso, pero sí leí que sí le había dado la espalda en el sentido de que ya él mismo lo estaba rezagando de todos estos proyectos bueno, todos estos accesos que tenía, todos estos accesos que tenía ya le habían quitado. Sí, ajá.
que no estaba de Correcto. acuerdo con los pensamientos de Oppenheimer. Oppenheimer estaba atormentado por el tema de la bomba. Ujú, Entonces, de una u otra forma, él espera, porque se supone que los ujú, presidentes son sabios ujú. todos, él espera una forma de absolución del presidente o una Ajá, palabra o unas palabras de aliento de parte del presidente y no encuentra eso, ¿no? Cuando ajá, llega a la oficina Oval y se reúne allí con Harry Truman, que es el actor Gary Oldman, que ha trabajado en ajá, un montón de películas con Christopher Nolan también, el presidente lo que hace es invitarlo a otros proyectos. Le dice, bueno, ajá. con su mente y con todos sus brillantes descubrimientos, este es el momento para que usted trabaje en más proyectos de guerra. Claro, Y él pensaba le que iba dice, a no, o sea, continuar esta los es la proyectos primera y de... última vez, ¿no? Ajá. Entonces, y le dice este tema, esta famosa frase, que tengo las manos Ujú, manchadas de sangre, entonces jamás podría volver a crear ujú. otra arma de tal Magnitud. magnitud. Y Ujú, también allí viene otro momentazo ujú, de Harry Truman, ¿no? De Gary Oldman, en el que le dice, bueno, a ningún japonés le interesa quién fabricó la bomba, ujú, ¿no? La bomba atómica. Lo que quieren saber es quién tomó la decisión de ujú, lanzarla, quién firmó el decreto, ¿ya? Y ese fui yo. O sea, le ujú, dice, yo tengo la culpa de esto. O sea, en parte le ujú, dice, yo soy el verdadero responsable. ¿Usted por qué se siente culpable si solamente lo contratamos para un trabajo? Si yo soy el que tengo la culpa porque yo firmé y yo tomé la decisión de que lancen esas bombas en Nagasaki y Hiroshima, pero querían ¿no? seguirlo Entonces, contratando, pues. Claro, pero en exactamente, realidad pero la reunión era para continuar una nueva investigación claro, armamentística y se hacer algo más grande. suponía que era obvio, estuvo la felicitación, Ujú. porque al principio el humor de Truman es distinto, es Pues como bueno, doctor Oppenheimer, no sé cuánto, y el apretón de ajá. manos y la felicitación por todos los servicios que usted ha hecho en nombre del país, ¿no? Y luego viene lo que acabas de decir, claro, una invitación a nuevos proyectos armamentísticos, y él se niega, ¿no? Lo que no sé si ya fue parte de la ficción propia del director es si es que en ese momento el presidente tomó en realidad esta actitud negativa. Por eso te digo que a los políticos nos muestran como gente ruin, porque gente que no se acostumbra a que nadie les diga que no. Entonces, cuando Oppenheimer le dice que no, allí ya tú lo ves mucho más enojado, mucho más Ujú, perplejo al hecho de que ha tenido una negativa ante eso. Le dice, pero si la culpa no es suya, la culpa ujú. es mía porque a nadie le importa quién hizo la bomba, ¿no? Sino quién toma la decisión, Claro. ¿no? Y quien tomó la decisión fui yo. ¿Ya? Ujú, Que en parte es verdad, ¿no? En ujú. parte es cierto en ese Claro. aspecto. Porque si tú buscas al final, ¿en el gobierno de quién se detonó la bomba? Harry Truman, ¿no? Ujú, Eso es al final, parte del legado de él, ¿no? ujú, Y también parte de haber ganado una guerra, porque si te pones a ver, y eso también te lo asocian con el nacionalismo, y lo podemos ver también en muchas otras películas, que siempre cuando se gana una guerra, aunque un gobierno venga muy caído en popularidad, ese es un momento de nacionalismo muy férreo para todo un claro. pueblo, ¿no? Y pasó con Truman, pasó en Inglaterra con Margaret Thatcher en la Guerra de las Malvinas, Ujú, venía decayendo su popularidad, ganan la Guerra de las Malvinas, reelección, ¿no? Y todo el mundo con ella. ujú, Pasó también con nosotros, con el ejemplo que te puse hace un rato, ¿no? Por algo nos acordamos todavía del ni un paso atrás, y es precisamente por eso, ujú. ¿no? Porque fue un mensaje nacionalista en un momento de guerra y un triunfo bélico en ese momento, que a pesar de que te da como saldo vidas inocentes, vidas humanas, pero de una u otra forma une al país en esas etapas, ¿no? Por eso él te dice al final, o sea, Truman le dice, bueno, al final sobre mí es que caen todas esas muertes, no sobre usted. Si pasara aquí, lo mismo. Si ganara, nuevamente tu ejemplo, bueno, tú comenzaste hablando de esto. Si ganara un presidente la guerra contra la delincuencia o las mafias, ¿volverían a votar por él? Probablemente sí, Ajá, puede ser es lo que está pasando en El Salvador en este momento, ¿no? Por ajá. eso te dice, no es una guerra, o sea, como tal un No, conflicto, sí, pero yo sé, pero tratando de poner tu misma el haber línea. solucionado ese problema levanta de una u otra forma Ujú, el nacionalismo por más de que hayan vidas humanas que se sacrifiquen. O sea, es lo que ha pasado, creo yo, en todas las guerras. claro. ¿No? Incluso te digo que nos pasó aquí. O sea, ¿por qué la gente se acuerda de Sixto Gran Ballén por el ni un paso atrás? Ujú, ¿Ya? Y evidentemente porque fue un mensaje de nacionalismo y aparte triunfamos en esa guerra. ¿Ya? Entonces, la popularidad, el señor terminó con una popularidad muy alta debido a ese suceso, a ujú, pesar de que ya venía una época de crisis, un vicepresidente que claro. se le cayó y bueno, todo lo que sabemos que pasó en ese gobierno, pero eso fue un punto de inflexión en el que sube. Igual en Inglaterra con Thatcher y la guerra de las Malvinas, y Ujú, también eso es lo que se pretende mostrar en Estados Unidos. No es la película de Harry Truman, ujú. pero sí al momento en el que él le dice al final, lo que todo el mundo quiere saber es quién tomó la decisión, o sea, más que quién inventó esto, quién fabricó la bomba. Tomando tu misma
ejemplo, desde el punto de vista de la otra cara de la moneda, ese mismo nacionalismo es el que llevó a que todos apoyaran a Hitler a seguir conquistando más y más y más y más, y llegar más allá, más allá, más allá. Ese mismo Claro, nacionalismo, pues, lo puedes usar, claro, así mismo como la bomba, tú puedes usar un invento para el bien o para el mal. Tú, claro, tú claro, es dices, así. lo voy a crear para esto, pero hay otros que le ven el beneficio del mal a ese O sentido. la expulsión Ajá. de inmigrantes, por ejemplo, Ujú. que puede pasar en varias partes de la Claro. misma forma. Es decir, no, ya no vamos a legalizar a nadie, ya vamos a cerrar ciertos principios de Ujú. ciudadanía y todo el mundo se va, o sea, todos los malos elementos. Eso siempre llega de una u otra forma a generar ese tipo de popularidad ante la adversidad de otros, porque siempre en todos esos procesos hay víctimas, ¿no? Y en eso queda claro pues el mensaje final de Einstein con Oppenheimer, ¿no? He tratado de evitar topar temas de política más que de la película, o temas más allá de lo que pasa aquí o de política, pero todos los caminos nos llevan a la política, lastimosamente. Todo lo que se decía influye en otras cosas, hasta en el cine, por ejemplo. Bueno, para ir cerrando también iba a decir que, bueno, que Christopher Nolan hace películas con finales abiertos, eso ya lo sabemos. En este caso podríamos decir que no es un final abierto porque es una No, no historia, es abierto. pero aún así sí es abierto. ¿Por qué es ¿En qué abierto? sentido? Porque básicamente lo que te dice, después de la guerra, después de la bomba, lo que viene es otra bomba, y las guerras y van a seguir sin parar, y lo que comienza es a mostrar escenas de del cómo va avanzando el mundo. Y Ah, no, bueno, claro. Por eso te claro, digo, esa es una parte filosófica. Esa ajá, tercera hora es política, pero es un final bien filosófico, ujú, bien reflexivo. claro. Eh, bueno, yo creo que ya por mi lado no tengo nada más que decir de Oppenheimer, creo que ya he hablado mucho. Sí, sí, ¿Cuánto tiempo llevamos? o sea, es esa la conclusión, ¿no? Que la paz es más que nada una cuestión efímera, ¿no? Y por eso te decía que no solamente los políticos, también Ujú, los militares son mostrados de una, yo diría que quedan en un mal sitial ujú, en la película, porque normalmente digamos que el ideal o las razones por las cuales una persona decide ser militar es porque se preparan para la guerra para poder lograr la paz. Pero al final nuevamente eso no volvemos, quiere decir que van a haber ausencia de guerra. nuevamente volvemos a Truman, obedeciendo órdenes de los líderes. Correcto, Ujú, exactamente. Obedeciendo órdenes del político. Por claro. eso te digo que todo se conecta en ese aspecto. También a los abogados te los muestran en ese sentido en el momento de las acusaciones, Ujú, ¿no? Cuando muestras a Strauss y a sus asesores, ¿no? Y toda la malicia que está dentro de todo de esto, ¿no? Y un testigo también que ajá. favorablemente declara, ¿no? En nombre de Oppenheimer, que justamente es el personaje de Rami Malek, ¿no? Claro. Entonces tienes esta combinación Ujú. allí bastante interesante. O sea, yo sí creo que es una buena película, no sé si será la consagración. Yo terminé también, eso también, si ya vamos cerrando, te quería decir, ¿tú crees que es la mejor película de Christopher Nolan? Yo creo que es su proyecto más maduro, creo que es su película más difícil, Ujú. no quiero imaginarme cuánto le tiene que haber costado hacer ese guión, cuánto se habrá demorado en hacerlo, Ajá. pero no sé, no me atrevería tampoco a decir si es la mejor película de su filmografía. O sea, eso sí, es la segunda en la que se aleja de la ficción, es la Ujú, segunda basada en hechos ujú, reales. ujú, Insisto, creo que fue muy ujú. difícil, no solamente por la bomba, sino también por el hecho de cómo mantener a la gente enganchada por 3 horas con tanto diálogo, ¿ya? Pero Contar no un hecho sé si histórico sin aburrir, y también contar anótale eso. tantos hechos históricos y colocarte allí a más de 100 personajes y lograr que Ajá. comprendamos a quién se están refiriendo en los diálogos y quién es cada Ajá. uno. Creo que es un Porque hay reto muy gente que escucha grande. historia y ya se aburre, pero Claro, yo no me aburro. exactamente. Y nada y justamente eso iba. O sea, no sé si será considerada su mejor película, habrá que ver cuando llegue a inicios del próximo año, del 2024, la temporada de premios, seguramente va a estar allí. No sé si sea ganadora, estamos a la expectativa y creo que allí, si todo va bien, podríamos hacer otros lives cuando venga Napoleón de Ridley Scott, que también resuena por allí. Ridley Scott volviendo a dirigir biopics, no necesariamente Gladiador 2, sino está acá y un director de más de 80 años que todavía tiene gran pasión para dirigir. El año pasado fue con La Casa Gucci, ahora Claro. Napoleón, Gladiador 2, que ya la va a lanzar.
y Martin Scorsese también, que también ya va bordeando los 80 años con Killers of the Flower Moon, ¿no? Esta película que resonó en el Festival de Cannes con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, también basada en una historia real. Entonces, supuestamente allí estarían los competidores directos de Oppenheimer, ¿no? Con esas dos películas que vienen, que aparte el anuncio que se ha lanzado es que duran entre 3 o más, o sea, 3 horas o un poquito más. Claro. O sea, que básicamente van por esa misma línea. La una, pues obviamente, cada una en un género distinto, la una científica, la otra mucho más del viejo oeste, ¿no? Western, género western, histórico, y la otra, pues, basada en la Revolución Francesa, ¿no? En esa época. Claro. Pero no sé, ¿crees que es la mejor película de Oppenheimer o no? O sea, ¿te atreverías a decir eso? Yo me sigo quedando con Interstellar. Yo pensaba que ya hasta te habías olvidado la pregunta que me hiciste, porque después de la pregunta que me hiciste te fuiste de largo. O sea, Tú mismo ¿crees respondiendo. que es la mejor película de Christopher Nolan o no? Bueno, tratando de hablar de todo un poco de lo que dijiste, primero que nada que ojalá se solucione ya lo de las protestas de los guionistas, actores y todo este rollo para poder seguir disfrutando del cine, a los que nos gusta el cine. Dos, Einstein me quedo debiendo en cuanto a personaje, porque me hubiese gustado que se parezca un poco más a Einstein. La única molestia que sentí en la película Bueno, fue pero esa. no era la película de él, No, ¿no? sí, no era la película de él, pero aún así, sí, como que me costó entender, o me costó, siempre que lo veía, a pesar de que a mí dijeron que es Einstein, me costaba verlo como Einstein, porque ya todos lo conocen, pues ya esperaba algo más, o sea, alguien que se parezca un poco más. Bueno, eso, y en cuanto a tu pregunta, que era si es la mejor película, no sé, es que todas tienen lo suyo, no sé, a mí me gusta bastante, la verdad, Inception. Eh, no sé si es su mejor película, pero a mí me gusta en cuanto a historia, en cuanto a todo lo que se puede hacer sin CGI, que yo trato de pensar, y muchas cosas son complejas al momento de realizar en Inception. ¿Cómo lo pudo hacer? Después ya sabemos que es con espejos y bueno, otras cosas más. Consigo unos espejos gigantes, ya. Pero sí creo que es su mejor película, eso quiero decir. Inception es su mejor película ficticia. Esta es su mejor película en cuanto a la realidad, más a la realidad. Vamos a ver qué. Histórica, un drama histórico, ¿no? Igual cada cosa que haga, yo sé que va, él mismo es como exigente consigo mismo y va a poner un límite, va a poner un reto mucho más grande y quiero ver, en el caso de que siga haciendo películas, quiero ver qué más sigue, porque chuta, mm, juega bastante con el guión y con las palabras y tratar de graficar todo lo que, no sé, creo que es su punto fuerte. Y eso, este, otra cosa que te iba a decir, Mario, es, más que nada, yo te quería hacer una pregunta. Hablando de que Robert Oppenheimer, y con esto ya cerramos, porque ya estamos larguísimos. Hablando de que Robert Oppenheimer trataba, a pesar de que inventó la bomba, trataba de conciliar la paz, o de que esto ya, digámosles a los demás que tenemos una bomba, para tratar de buscar la paz, o démosles nosotros nuestros resultados sin hacer la bomba para que ellos, para intentar conciliar una paz entre los que están en conflicto. Ya sabemos que no se logró y todo ese tipo de cosas. Entonces yo te pregunto a ti, Mario, en política o en estos casos, ¿es necesaria la paz? ¿Es necesaria la guerra? ¿Cuándo la paz? ¿Cuándo la guerra? Es bien complicado, porque la paz suena bonito, pero hay veces que tú dices, la paz no te va a lo que, no sé, es bien complicado el tema. Por eso yo quería lanzar esa pregunta hacia al aire para ver si tu Bueno, opinión y si es que alguien quiere opinar. o sea, tienes que evitar, evidentemente, Obviamente, claro. prevenir desde las causas que se detone un problema de esa magnitud, pero Ajá. ya en el momento en el que ha sucedido algo, pues evidentemente tienes que responder. Uh-huh. Y en ese caso, pues... Es que si te muestras pacífico ejecutar un siempre. plan, exactamente. Ejecutar un plan. Eso es básicamente lo que está pasando, lo que Ajá. estamos viviendo nosotros Ajá. en estos momentos. O sea, es una cuestión que ya implica que tengas que dar una respuesta inmediata, como tú dices. O sea, si te pones pacífico, si te pones, no, yo en este momento voy netamente a identificar las causas del problema para ver cómo lo resuelvo, hasta que eso pase, pues ya te han matado a media población. Uh-huh. Entonces, evidentemente, tienes que responder con rigor y con fuerza en ese momento.
y ya más adelante empezar a ya solucionar para que ese tema no se vuelva a repetir, ¿no? Sin embargo, que no pare tu preparación, o sea, no, siempre se van a seguir elaborando armas porque en cualquier momento puede detonarse cualquier conflicto. Si tienes Corea del Norte que amenazan con bombas nucleares, evidentemente tienen que estar otros países preparados para recibirlas en el supuesto Claro. caso de que algún ataque pueda darse. Pero tampoco eso quiere decir que, Ya, en ese pues que caso, por vamos a ejemplo, entrar en un conflicto permanente. en ese ¿Cómo? caso, por ejemplo, los países de paz, los que no se meten con nadie, no tocan pito en una pelea de bombas, por ejemplo, porque dice, ah, ya bacán, se pelea con otro man que le está ladrando, Claro. el otro líder ladra y el otro ladra, y entonces ahí se comienzan Claro, entre ellos. es que es una demostración Y de claro, poder, ¿no? Lo que y yo vemos lo de que estoy en Corea del paz, Norte es a una mí no me toca demostración de nadie poder. porque estoy en paz. Claro, Pero ¿qué sabemos que pasa Corea del cuando, Norte, en qué momento Corea, la paz y en qué momento no la paz cuando ya es contigo? Cuando exacto, ya exacto. te están enfrentando, entonces tú, ¿qué tomas ahí? ¿Hasta qué punto puede ser permisible la paz y después hasta qué punto o en qué momento tú ya deberías De de responder. responder? Porque no hay otra palabra, de una u otra manera, porque si no te va, yo creo, es bacán. A mí también, yo también soy una persona pacífica, pero ya un punto en que yo sí creo que es necesario decir, si es que no, yo sé decir así, yo también, yo también tengo mi lado malo, por decirlo así, pero no me gusta Todos, pues, usarlo, ¿no? claro. Por eso digo, bacán ser pacífico, pero yo creo que todos en algún momento tenemos que también hacernos ver de que podemos responder o tenemos que hacernos ver que podemos responder ante ciertos hechos para que no sigan ocurriendo. Es todo complicado, la Claro, o verdad. sea, para que no se, incluso a título personal, para que no se te perciba débil o no se te perciba manipulable, ¿no? Ujú. Ujú. Pero sí, o sea, y también es una demostración de poder. Yo creo que eso también trata de mostrar la película. O sea, pusimos el ejemplo de Corea del Norte. Corea del Norte, en sus desfiles anuales, por ejemplo, en el día en el que conmemoran la fundación del Estado de Corea del Norte, exhiben todos los misiles y las bombas atómicas con las que ya cuentan. Entonces, eso es una demostración de poder ante el mundo, porque como sabemos que es una dictadura de un aislamiento total para sus ciudadanos, nadie puede salir de ahí, toda esa gente está atrapada. El hecho de que alguien pretenda intervenir, ¿no? Es una amenaza de que se puede detonar un conflicto mayor, y por eso se pavonean con ese montón de armas y hacen las pruebas balísticas en el mar, perdón, las pruebas armamentistas en el mar y toda esa historia, ¿no? Lo Claro, mismo se trató de hacer acá, ¿no? Solamente que el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, perdón, el conflicto en Europa ya había terminado unos meses antes, pero el hecho de la detonación de la bomba era para poder demostrarles a todos que si Estados Unidos intervenía ante cualquier problema lo iban a ganar, ¿no? Y era eso, tú te das cuenta en la elaboración todo ese tema, el hecho de que nosotros tenemos que probarle a Alemania, ¿ya? Y a ujú, Rusia que tenemos la capacidad de poder crear un arma de tales proporciones y que no se van a poder enfrentar con nosotros nunca, ¿no? claro. Entonces eso es lo que básicamente te demuestra, esa preparación, pero tampoco eso garantiza, ¿ya? Que nadie los va a atacar en algún momento, ya puede ser ahora o de aquí a 20 años o más, ¿no? Eso, Estar absolutamente preparados. nada te lo garantiza. Claro. Tomar el camino de la paz o de la guerra. Del Pacífico o responder. Bueno, esa es una pregunta que en realidad no tiene respuesta. Correcto. Yo creo que hasta aquí quedamos con el tema de Oppenheimer, que hablamos un poco de política también. Y bueno, todo interesante la charla. Fue muy Yo creo que general, hasta aquí, no fue específico, ¿no? ajá, Podemos hacer obviamente, otro live hablando de política en otro momento. hasta aquí nos quedamos, Mario. Bueno, conmigo ya hasta otra ocasión. Sí, igualmente, vamos a ver entonces con las otras películas cuando salga, como te decía hace un rato, cuando salga Napoleón, cuando salga Killers of the Flower Moon, y quién sabe si Barbie también, Barbieheimer, quién sabe si Barbie seguramente el diseño de producción en otras categorías Ujú, va a llegar allí a ese sitial de los Oscars o los actores, ujú. no te sorprendas, ¿no? Aunque el género es radicalmente distinto a las otras propuestas, creo yo Claro. que se va quedando atrás, pero muy probablemente tendremos que hablar de eso más adelante cuando vengan saliendo las nuevas propuestas para la temporada de premios, porque igual ya estamos en más de la mitad del año, entonces sí, yo Ujú, creo que ya ahorita se empieza como que a definir el escenario en ese sentido, ¿no? Y también hay que esperar a que acabe la huelga, ¿no? ujú. La huelga de actores y escritores. Listo, hablando de huelga, yo ya tengo hambre. Estamos hablando, María. Cuídate. Sí, eso vamos. Entonces eso, gracias a todos los que se conectaron, preguntaron, comentaron.